Yo sé que Dios está bendiciendo a mi hermano Ismael y a su compañera aquí en medio de la iglesia de Oliva. Así que me alegro muchísimo de saber que estáis disfrutando de este tiempo y de ver y sentir cómo se está moviendo Dios en esta tarde. Podía ver al coro cantando, la iglesia adorando, y de verdad que es un privilegio estar aquí solamente para sentarme en esa silla y adorar a Dios con ustedes. Decía que llevábamos un cuarto de hora de culto. Yo he querido entrar aquí a adorar con ustedes. Me ha dicho a las 7:30, digo bueno, pues vamos y nos ponemos a orar con ellos. Y créanse lo que se podía pagar por estar aquí orando con ustedes, porque de la manera que adoran y de la manera que se mueve Dios, valora cada minuto en su presencia. Dale valor a lo que Dios te ha regalado y guárdalo en tu corazón, porque no hay nada más preciado que tener su presencia en medio nuestro. Es lo que más valor tiene en esta vida, tener a Dios. Si tienes a Dios lo tienes todo, si no tienes a Dios no tienes nada. Venir aquí y cerrar tus ojos con lo largo que haya sido el día. Venir aquí quizás con el alma rota y herida y solamente un minuto en su presencia. Dice, la vara más seca reverdeció cuando al entrar en su presencia. Y a veces el sol nos golpea y nos sentimos cual vara seca. Te sientes seco, herido y golpeado. El sol te ha golpeado, las pruebas te han golpeado, las enfermedades te han golpeado, pero es solamente venir aquí, cerrar tus ojos y te renueva Dios las fuerzas. Porque Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Y el más débil dice, como dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. El más débil Dios lo fortalece. El que estaba con los ánimos por los suelos sale restaurado y con ganas de seguir luchando. Y es que no hay nada que se compare a su presencia. Y no hay nada que te alimente el alma como su palabra. Viva Dios, que tenemos el alma más poderosa. Tenemos la palabra de Dios y tenemos su Santo Espíritu que nos guía. Y yo quisiera en esta tarde compartir una palabra con ustedes si me dejan. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios y dicen aleluya? Mirad, he estado meditando a ver qué les compartía. Y la verdad que quiero compartiros un mensaje que a mí me persigue. Ismael, me persigue. Yo sé que aquí hay gente adoradora, porque solamente me ha bastado estar un rato con ustedes y he visto cómo adoráis al Señor. Pero aún así, este mensaje nos va a hablar a todos, porque siempre todo lo que ofrezcas para Dios te va a saber a poco. Mirad, yo quiero leer la palabra, pero me gustaría que un minuto le roguéis a Dios por mí, para que en su misericordia me use y nos hable a todos en esta tarde. Amén. ¿Puedes, por favor, cerrar tus ojitos conmigo? Aleluya. Algún siervo, por favor. Tío Emilio, por favor, haga usted una oración por mí. Sí, amado Dios y Padre eterno, Señor, mira a tu siervo, Padre, que en esta tarde, Señor, Él tiene necesidad de ti, Señor. Pido que pongas tu palabra en su boca, Señor, para que esa palabra salga llena de gozo, Señor, a nuestros corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia lo confirma con un amén. Amén. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso.
Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Miren, ya saben que ustedes que la palabra no dice nada por decir y refleja nada más comenzar a leer esta escritura. Hubo en los días del rey Herodes. Quiere que sepamos que lo que aconteció fue en los días del rey Herodes, no en los días del rey David, no en los días del rey Salomón, no en los días de Josías, en los días de Herodes, un rey corrupto, un rey que había pactado con el imperio romano y también con los religiosos de turno. Y en ese rey corrupto que vivía en pecado, ese rey que permitía y consentía que los religiosos camparan a sus anchas, solamente preocupándose por su propio bienestar. En ese tiempo donde las sectas religiosas estaban en su auge, dice la Escritura, hubo en los días del rey Herodes un matrimonio, un hombre y una mujer, llamados Zacarías y Elizabeth. Y dice la Biblia, ambos, los dos, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y resalta, pero no tenía hijo. Ambos eran de edad avanzada y ella estaba imposibilitada. En los días del rey Herodes, aunque no tenían familia, aunque Dios no les había concedido ese privilegio, cuenten ustedes que era una gran afrenta, pues para los judíos pensaban que si un matrimonio no tenía familia era porque vivían en pecado. ¿Qué cosas? El único matrimonio que vivía en santidad y el pueblo pensando que son los que viven en pecado. Los señalaban y ellos pasaban la vergüenza y la afrenta de tener que ser criticados. En un tiempo donde todo te invita a ser un religioso más, donde todo te invita a dejarte arrastrar por la corriente, donde gobiernan los corruptos y los religiosos, hubo un matrimonio que se propuso vivir en santidad. No tienen familia, pero aún así viven en santidad. Todo el mundo se deja arrastrar por la religiosidad, pero ellos no se conforman, quieren ser santos. Dice la Biblia, los dos, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. No tienen niño y ahora Dios le concede el privilegio. Dice, se echó la suerte y la suerte cayó sobre Zacarías. ¿Saben que en los tiempos de Aarón y Moisés solo estaban ellos y sus niños? Nadie más podía ministrar. Pero en los tiempos de Zacarías habían miles de sacerdotes, cualquiera podría ministrar. Uno podía terminar su carrera sacerdotal sin haber tenido el privilegio de entrar en el santuario. Pero dice la palabra, siendo ya anciano, quizás había perdido la ilusión o la esperanza, pero la suerte cayó sobre Zacarías. Más que la suerte fue la voluntad de Dios, y lo podemos ver por lo que luego sucedió. Cuando Zacarías entra en el santuario, dice la Biblia que se ha encontrado un ángel. Miren, quiero recordarles que para entrar en el santuario primeramente tenía que pasar por la fuente de bronce, conocida como el lavacro, y lavarse. Porque no podía entrar al santuario de cualquier manera, iba a ministrar las cosas santas. Y para ministrar lo santo él tenía que lavarse el rostro, las manos y purificarse. Tenía que administrar las cosas santas siendo santo. Pero no solamente bastaba con ser santo por fuera, tenía también que ser santo por dentro. Porque estarán ustedes de acuerdo, para administrar las cosas santas necesitamos gente santa. No basta con saber administrar las cosas, también tienes que vivir en santidad. Porque hay quien sabe administrar lo santo, pero no es santo. Hay quien sabe cómo se mueven las cosas dentro del culto. Hay quien sabe dónde va cada silla y cuándo se pasa la ofrenda. Hay quien sabe todos los tonos, sabe todas las notas. Pero si no vives en santidad, da igual que seas un ruiseñor detrás de la estrada. Necesitamos gente santa. Ojalá cantáramos un poquito menos algunos, o predicáramos un poquito menos, o no tuviéramos tanta fraseología, que no es malo, pero viviéramos un poquito más en santidad. Porque hoy en día no necesitamos profesionales, necesitamos gente santa que transmite la presencia de Dios, la verdad de Dios. Hay quien predica muy bien pero vive muy mal, señores, y ese mensaje no nos lleva a ningún lado. No hay mejor mensaje que un gran testimonio. Hay gente que jamás nunca subirá por un púlpito, pero que bien predica
predica su testimonio. No necesitamos una gran palabra que nos hace bien. Lo que necesitamos son gente con un buen testimonio. Por eso dice el apóstol, sois cartas escritas. Sabéis que un mensaje dura media hora, pero si ustedes viven el mensaje no dura media hora. ¿Sabéis cuánto dura? 24 horas. Porque si se vive lo que aquí se predica, el mensaje no solo alcanzará a los que aquí están, sino alcanzarán a todo el que pueda contemplar con sus ojos el testimonio de los que viven lo que aquí se predica. No necesitamos gente que sepa escuchar y que sepa diferenciar entre un mensaje elocuente, un mensaje doctrinal o un mensaje bonito. Necesitamos que lo poquito que sabemos lo podamos llevar en práctica, lo podamos vivir, lo podamos abrazar. ¡Gloria a su nombre! Porque se puede, vivía en santidad. Se puede ser santo por fuera, Ismael, y no ser santo por dentro. Y se puede ser santo por dentro y que todavía no se note por fuera. Este era santo por dentro y por fuera. Por eso pudo administrar las cosas santas. ¿Qué dices? Que se puede ser santo por fuera sin serlo por dentro. Es cierto. Si ha podido uno montar una fachada e intentar aparentar una santidad que no vivo. Me he convertido a la religión y al culto y sé moverme, pero todavía no soy santo por dentro. Dentro hay cosas que no tienen que estar en un cristiano y que siguen estando. Gloria a Dios. Que sobran. Ayer dije una frase predicando: hay quien ha desarrollado la facultad de hablarle a aquel al que no le ha perdonado. No lo ha perdonado, pero le habla. Por fuera ha quedado muy bien, es santo por fuera, pero no lo es por dentro. Es una santidad externa. Todo el mundo dice ha perdonado, en su interior hay rencor, no ha perdonado. Se puede ser santo por fuera y no serlo por dentro. También me vale que se puede ser santo por dentro y no serlo por fuera, porque está la santidad posicional y la santidad progresiva. Luego la santidad completa, que es cuando estemos en el cielo. La santidad posicional es que tu Padre es santo. Si tú eres hijo de Dios, has nacido de nuevo, ahora como tu Padre es santo, tú eres santo. ¿Sí o no? Amén. Es por naturaleza. Tú eres lo que es tu Padre, es naturaleza. No hay vuelta de hoja. Tú eres santo, tu Padre es santo. Pero luego está la santidad progresiva. El que ha nacido de nuevo es santo por dentro, aunque todavía no se le nota por fuera. Uno puede llegar a este lugar, escuchar la palabra, aceptar el mensaje, nacer de nuevo, pero luego sale fuera y todavía tiene hábitos de inconverso. Por eso sigue vestido como entró vestido como un inconverso, sale vestido como un inconverso. El que tiene un hábito, un vicio que no tiene que tener, todavía no le ha dado la mente para entender o para aprender y es capaz de seguir con el vicio. ¿Por qué? Porque acaba de nacer de nuevo. Ya es santo por dentro, pero todavía no se le nota por fuera. Y lo entiendo, es progresivo. La hermana que ha recibido al Señor todavía no se le nota por fuera y todavía puede irsele la boca y el niño gritarla y se le va una palabra fea o le echa una maldición al niño, porque todavía tiene que ir aprendiendo, tiene que ir mejorando. Vale, eso vale, pero ¿para quién? Para el que lleva 2 días, no para el que lleva 20 años. Porque se puede ser santo por fuera y no ser santo por dentro. Y se puede ser santo por dentro y que no se note por fuera. Pero no puedes pegarte toda la vida diciendo que eres santo por dentro y que tarde o temprano no se note por fuera. Señores, el que es santo por dentro, tarde o temprano se le va a notar por fuera. Porque es un resultado que va a brotar de sí mismo. Por eso hay gente que lleva 20 años y todavía no se le nota que es santo por fuera. Y otros que llevan 3 meses y ya empiezan a dar brotes de que han nacido de nuevo. Porque nadie les exige nada, pero como hay naturaleza, hay desarrollo y crecimiento. ¿Qué pasa? Que tú vas predicando y empiezas a predicar: hermanos, hay que amar, y Dios te amó, y Dios te perdonó, y tú estás evangelizando para que Cristo llegue a su corazón y se arrepienta. Y un día te aparece y se ha cortado el pelo, y otro día te aparece y se ha quitado el pendiente, y tú no le das importancia. Y otro día te dice: pastor, que deja el tabaco, y tú no le has exigido si lleva 3 meses viniendo. Y eso es lo mínimo, eso es lo mínimo. Luego otro día te llega y te dice: mira,
que es que he tenido que perdonar a alguien que no le hablaba. Pero si yo no te exigió nada de eso, si yo te estoy hablando que Dios te ama ya, pero me ha impactado tanto el amor de Dios que me he puesto a buscar a Dios de rodillas en mi cuarto, y me ha hecho el Espíritu Santo ese que predica sentirme mal porque hacía todas estas cosas, y sin que tú me obligues yo me he quitado el tabaco, y sin que tú me obligues yo he ido y he perdonado. Y digo, qué alegría, lleva 3 meses, nadie le ha obligado, y se le empieza a ver por fuera la santidad que tiene ahora por dentro. Lo que no es normal es que lleve 20 años y todavía me atreva a tomarme el pasto sin hablarme con mi cuñada, con mi suegra, con mi hermano. Lo siento, eso es religiosidad, eso no es vida cristiana. Voy a decir una, ¿vale? ¿Me dejan o no? Yo predico así, ¿vale? Ismael ya me conoce, yo tengo un mensaje pastoral. Fijaros bien, ¿habéis visto a veces que estamos en el culto y se sienta un niño muy formal a escuchar la palabra? Mira qué niño más formal, Dios te bendiga. Escuchando la palabra, qué formalidad. Y no la gozamos, ¿eh? Se ha hecho que niño. Y cuando vamos a comer, y esos niños que saltan por encima de la mesa y te dan la cena, tú qué niño más guapo. Y dices, tú, si fuera tu padre te quedaba uno. Pero no puedes. Pero hay otro niño que no se escucha en toda la cena, sentado formal, escuchando la conversación. Y te gozas, porque ves un niño formal. Y qué gracia nos hace, ¿verdad? Ver un niño formal. Un niño que se comporta como un hombre. Pero ahora imaginaros que mientras el Luis estaba administrando, yo me pongo con el Ismael con 2 cochecitos ahí en el bordillo a jugar y haciendo mucho ruido. Josué, ¿y qué le pasa a Ismael y a David? Se han quedado un poco para allá, ¿no? Y el Luis predicando y nosotros jugando a los cochecitos. No sería normal, ¿verdad? Porque a todo el mundo le hace gracia que un niño se comporte como un hombre, pero a nadie le hace gracia que un hombre se comporte como un niño. Y a todos nos hace gracia que uno que lleva 3 meses ya se comporte como si llevara 20 años. Lo que a nadie le hace gracia es que el que lleva 20 años todavía se esté comportando como si llevara 3 meses. Que si vivía en santidad, entra y no solo es afecto, sino que se le aparece un ángel a la derecha del altar. Y el ángel dice que al verlo Zacarías le sobrecogió temor y le dice al ángel: Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. Tu mujer te va a dar un hijo y vas a llamar su nombre Juan. ¿Qué cosas? Imaginaros, está en el templo administrando en el santuario, se le aparece un ángel y le dice: vas a tener un niño, y no se lo cree. Es fuerte. Imaginaros que mientras el pastor administraba, en ese ambiente de gloria donde el coro cantaba que sois una bendición, que no hay quien os aguante, de verdad que he estado disfrutando viendo cómo cantaban al Señor. Imaginaros que en ese ambiente de gloria se aparece un ángel, y ese ángel te dice: Dios me ha dicho que te diga esto y esto. ¿Te lo crees o no te lo crees? Japa, no creértelo, ¿no? En un ambiente de tanta gloria. Fue algo parecido a lo que le pasó a Zacarías. Entra al santuario, está ministrando los santos, se le aparece un ángel, le da una palabra de Dios y no se la cree. Aquí entiendo algo. ¿Lo vería difícil Zacarías tener familia que no se lo cree ni aunque se lo dice un ángel? ¿Lo venía difícil? Pero ahora dice el ángel: tu oración ha sido oída. Pero si no se lo cree, ¿sabes lo que entiendo yo? Que hacía tiempo que Zacarías había dejado de orar por esa petición. Lo había dado por perdido. Lo había dado tanto por perdido que aunque un ángel le dice que te voy a dar familia, que ha dicho Dios que te da familia, no se lo cree. Tu oración ha sido oída. ¿Pero qué oración? Que tú te has olvidado de las oraciones de tu juventud, que tú piensas que ya es imposible, pero Dios no se ha olvidado de tus oraciones. Mirad qué santidad tenía Zacarías, la afrenta de no tener familia siendo israelita. Es anciano y ahora entra en el santuario a ministrar a los santos. No le ha dado Dios familia, pero dice la Biblia, irreprensible. No le ha dado Dios la petición, pero dice Dios, dice la Biblia, irreprensibles. ¿Sabéis qué veo aquí? Que aunque él había perdido la esperanza de que Dios le diera su petición, él se mantuvo santo. ¿Y sabes lo que veo? Que había una santidad desinteresada.
Porque hay quien es capaz de mantenerse santo mientras hay un interés por medio. Me mantengo en santidad porque quiero un cargo. Me mantengo en santidad porque quiero ser candidato. Me mantengo en santidad porque tengo una petición. Me mantengo en santidad porque quiero que Dios me prospere o me sane. Pero este ha perdido la esperanza de tener familia. Y aún así dice la Biblia: irreprensible en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Por eso Dios le tiene que salir al encuentro. No puedes ser tú más fiel que yo. Me has demostrado tu fidelidad por encima de todo. Y aunque no te da familia, tú me has sido fiel. Pues aquí tienes tu recompensa. Mira, Zacarías, lo has hecho tan bien que te voy a dar un niño. Pero lo has hecho tan bien que no te voy a dar a cualquier niño. Te voy a dar a Juan. Más te digo, lo has hecho tan bien que quiero que tu niño sea primo del mío. Y lo has hecho tan bien que tu niño va a bautizar al mío. Porque Dios es fiel. Dios recompensa. Dios premia. ¡Gloria a su nombre! No te voy a dar a cualquiera, te voy a dar a Juan. Sale Zacarías y dice: como no te lo has creído, te quedas mudo. Sale Zacarías del santuario. El pueblo estaba esperando que saliera y se quedan atónitos. ¿Qué le ha pasado que ha salido mudo? Se va Zacarías para su casa. Llega el día del alumbramiento, nace el pequeño. Ponerle Zacarías como su papá. Dice: no, se llamará Juan, porque así me lo dijo el ángel. Es un suceso maravilloso, hermanos. Es tremendo. En un tiempo donde reina Herodes y la religiosidad, un matrimonio anciano sin esperanza de tener familia entra en el santuario, se le aparece un ángel, le anuncia el nacimiento de su pequeño, ese pequeño Juan, el que le va a preparar el camino al Cristo. Tremendo. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Saben ustedes cuánto tiempo hacía que Dios no hablaba? Para que vean ustedes la magnitud de este suceso. ¿Saben cuánto tiempo hacía que Dios no hablaba con el hombre? ¿Saben ustedes que hay una página en blanco entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Que se conoce como el tiempo intertestamental. Un tiempo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sabes cuánto tiempo pasó del Antiguo al Nuevo Testamento? 400 años. Esto se conoce como los 400 años de silencio. 400 años donde Dios no habló, ni por boca de un ángel, ni por un profeta, ni por visión, ni por sueño. Y ahora surge la pregunta: ¿y por qué Dios no habló durante 400 años? ¿Qué ha pasado? Vámonos a la última vez que Dios habló. En el Antiguo Testamento, libro del profeta Malaquías, dice el profeta Malaquías: hastiado estoy, oh Israel, de vuestros sacrificios. ¿Por qué? Porque ¿quién de vosotros, si vienen los príncipes o los reyes de esta tierra, le ofrecen cualquier cosa? ¿Quién os ha enseñado que Dios es menos? Porque teniéndole que sacrificar lo mejor, le sacrificáis cualquier cosa. ¿Se ha cansado Dios de vuestro sacrificio? Porque le estáis dando las obras. El método de sacrificio que Dios le dio al hombre era por un motivo: que el hombre tuviera un método de reconciliación cuando pecare. Ustedes saben, el hombre pecaba y al pecar podían coger un animal, ponían la mano sobre la cabeza del animal y, confesando su pecado, degollaban el animal, y derramando esa sangre tapaba o cubría su pecado y servía para calmar la ira de Dios. No borraba el pecado, porque el que pecaba era un hombre y el que moría era un animal. Luego estaba representando su arrepentimiento y era la sombra del verdadero sacrificio, el sacrificio de Cristo. Que cuando Cristo viniera a la tierra y derramara su sangre, este no iba a tapar ni iba a cubrir el pecado del hombre, sino que lo iba a borrar por completo, porque Él es el único hombre que ha puesto los pies sobre la tierra y jamás nunca ha pecado. Por eso dice la Escritura que la iglesia de Oliva no tiene un sumo sacerdote que tenga que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, sino que tiene a un sumo sacerdote por excelencia, a Jesucristo el justo, el cual derramó su sangre, no la sangre ajena de un animal, sino su propia sangre. ¿Sabéis qué dice la Escritura? Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Está hablando, Él es el que es. ¿Quién es? El Cordero y el sacerdote, el que era, el profeta y la profecía, y el que ha de venir, el Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Es algo incomprensible para la mente humana, pues ¿cómo puede ser que sea rey, sacerdote y profeta? Él es el único que tenía estos tres títulos. En el Antiguo Testamento ves que David era profeta y rey, ves que Moisés era sacerdote y profeta, pero ninguno podía obtener los tres títulos, y una de las razones era la siguiente: para ser rey tienes que ser descendiente
descendiente de Judá, y para ser sacerdote descendiente de Leví. ¿Cómo puede ser rey y sacerdote? Es incompatible, no puede ser de las dos tribus. A ver, David, muéstrame que era rey. En el libro de Mateo, nada más comenzar Mateo, empieza a hablar de la genealogía de Jesucristo, y aquí nos muestra que Jesucristo es descendiente directamente de David. Alguno que estudie me dirá, pero eso es según el orden de José, y José era el padre adoptivo. Pero en el libro de Lucas está la genealogía también de María, y María también desciende directamente de David. Aquí vemos que como parte de padre como de madre, Jesús descendía directamente de David. Por lo tanto, él es el único y verdadero rey de Israel, según el pacto que Dios había hecho con David. De acuerdo, me has demostrado que es rey. Esa es la meta de Mateo, mostrar que Jesucristo es rey. Así como Marco lo muestra como siervo, así como Lucas como hombre, y lo muestra Juan como Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre los mortales. Me ha mostrado que Cristo es rey, pero muéstrame cómo puede ser sacerdote si es de la tribu de Judá. Pero dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote como los levitas, que tienen fecha de caducidad, sino uno según el orden de Melquisedec, un sacerdote eterno y para siempre. Señores, ese es el rey, ese es el sacerdote, ese es el Mesías que tiene la iglesia de Oliva. Ellos sacrificaban, está simbolizando a Cristo, no puede sacrificar cualquier cosa. ¿Lo entiende? Por eso le molestó tanto a Dios. Está simbolizando a mi hijo en la cruz. No me sacrifiqué cualquier cosa. Luego os he dado el método de sacrificio para que exterioricéis vuestro arrepentimiento. Y si estás arrepentido, ¿cómo te puedes atrever a sacrificarme cualquier cosa? ¿Sabes lo que entiendo yo? Que le sacrificaban cualquier cosa porque no estaban arrepentidos. Porque si te duele, a ver, ustedes me van a entender, cuando pecas te duele o no, te sabe mal y no puedes dormir, y en ese momento harías cualquier cosa por obtener el perdón de Dios. Y si te digo, Ismael, vuélvete andando para Barcelona, te vuelves andando para Barcelona si con eso tuvieras el perdón de Dios. Pero es que nada de lo que yo haga va a conseguir que yo me merezca su perdón. Su perdón no es por lo que yo hago, su perdón es por su misericordia y su gracia. Amén. Pero ahora exterioriza el sacrificio. ¿Estás arrepentido? Sí. Sacrifícame lo mejor que tienes. David había entendido esto. Por eso dice la Biblia que David ha pecado, y cuando peca, él sigue reinando como si nada. Qué miedo alejarse de Dios. El que le dolía la conciencia por cortar el borde del manto de Saúl, ahora es capaz de seguir reinando después de haber matado a Urias como si nada. Cuando estás cerca de Dios, cualquier cosa te sabe mal. Todo te sabe a pecado. Qué miedo. Eso, no quiero escuchar esa música, no quiero ir a ese lugar, no quiero participar de eso. Cuando estás lejos de Dios, todo lo justificas y dices que nada es malo. Pues yo no lo veo tan malo. ¿Dónde pone eso en la Biblia? Si tenemos que discutir a estas alturas si está mal o bien, porque es que según tú no lo pones en la Biblia, lo siento, no voy a perder el tiempo discutiendo contigo. Lo que te hace falta no es que te lo muestre con la Biblia, lo que te hace falta es convertirte. Acompáñame con más ánimo. David ha pecado y sigue reinando como si nada. Mirad si es importante venir al culto. No sé cuánto tiempo pasó hasta que llegó el profeta. Y cuando llega el profeta le dice, David, un hombre tenía muchas ovejas y otro solo tenía una. Vino un caminante y el que tenía muchas ovejas le quitó al que solo tenía una su oveja y se la dio de comer a este caminante. ¿Cómo ves esto? Le ha removido las entrañas. David es pastor y sabe el valor que tiene una oveja. Se jugó la vida varias veces por rescatar una sola oveja, y al decirle, este solo tenía una, ¿sabe lo que se quiere una oveja? Él había arriesgado su vida y dice que le ha quitado la oveja. ¿Qué justicia desmedida ejerce aquel que se piensa que están hablando de otro? ¿Cuánta justicia tenemos para los demás? Le dice, ese es digno de muerte. Y le dice, David, ese hombre es tú, vaya. Por una oveja querías matar a uno cuando tú has mangado lo más grande del mundo. Qué fácil es juzgar el pecado ajeno cuando es público, cuando nadie sabe lo que yo he hecho en el secreto. Si Dios nos descubriera, no señalaríamos tan fácilmente a los demás. Entenderíamos que es lo que quiere decir misericordia, quiere no sacrificio.
Y ahora le dice el profeta: David, ese hombre eres tú. Y cuando lo confronta con la palabra, es como aquel que se le ha parado el corazón, ha cogido el desfibrilador de la palabra, le ha golpeado en el pecho, y aquel que se había adormecido le vuelve a latir el corazón, se da cuenta de la que ha mangado y se produce arrepentimiento. Que no me hace falta ir al culto para ser cristiano, necesitas oír la palabra para que golpee tu conciencia y puedas sentirte pecador y de esa manera arrepentirte de tus pecados. David se tira al suelo llorando y compone el famoso Salmo 51. Ten misericordia de mí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si mis pecados fueran como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la nieve. Si fueran como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y ahora empieza a decir David: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación. Está experimentando el vacío que se siente cuando uno peca y no se arrepiente, y ahí está llorando y le dice: sacrificio y holocausto Jehová no quiere, que yo lo haría. ¿Y qué es lo que quiere Jehová? Porque si le dice al profeta: me ha dicho Dios que le entregue 1000 corderos, David le hubiera entregado 2000. Era así de espléndido. Pero David no te ha pedido Dios cordero, no quiere sacrificio. Dice David: no quiere Dios sacrificio, no quiere holocausto. ¿Qué quiere David? Lo que a Dios le agrada es un corazón contristo y humillado. Dios no quiere tu sacrificio, Dios lo que quiere es tu arrepentimiento. No sirve de nada los corderos si detrás no hay un corazón arrepentido. Por eso le dice el profeta: diles que ya no quiero más sacrificio. ¿Por qué? Porque me están sacrificando las obras. Me están sacrificando las obras. ¿Sabes por qué? Porque no se arrepienten. ¿Y por qué siguen sacrificando? Porque forma parte de su cultura. ¿Qué me estás diciendo, David? Si nosotros no hacemos sacrificio. Nosotros no hacemos sacrificio, Ismael, nosotros hacemos cultos. Cultos. Nadie sacrificaba como ellos. Habían crecido viendo a sus padres sacrificar, a los sacerdotes sacrificar. Nadie sacrifica como Israel. Nadie. Ahora pregunto yo: hemos crecido viendo a nuestros padres hacer cultos, a los pastores hacer cultos. Somos la misión que más cultos ha hecho en la historia de la humanidad. No nos ha parado ni la pandemia. ¿Qué nos va a parar? Hacíamos el triple de cultos. Yo llegué a predicar un día 4 veces. Ya vale. 4 veces en un día. De esas 4 veces no sé si me usó Dios una, pero 4 veces prediqué. Increíble, culto de mañana, de tarde, de noche y de madrugada, impresionante. ¿Cómo nos va a parar ni la pandemia? Somos los que más cultos han hecho en la historia de la humanidad. Los señores suelen hacer un culto a la semana. Nosotros hemos estado haciendo 6 cultos semanales, más la oración, el ayuno, la oración de jóvenes, la vigilia, el culto de hermanas, la oración de coro, y tienes que venir a todos los cultos y a todas las oraciones, si no, no estabas convertido. Ese era el nivel que llevábamos. Claro, en un principio fue bueno porque se hacía todo de corazón, pero esa fue una generación que se encontró con Dios. Detrás vino una generación que aprendía a hacer cultos, pero sin corazón. Por eso estos aprendieron a hacer sacrificio, pero sin arrepentimiento. Eran fieles sacrificando, pero ¿qué les sacrificaban? Lo que les sobraba. Los primeros sacrificaban lo mejor. Has pecado, sí, trae el mejor cordero. Corre, el más hermoso, el más engordado, el que esté perfecto. Está simbolizando a Cristo, tenía que ser perfecto. Está representando tu arrepentimiento, tiene que ser perfecto. Este no, hay otro mejor. Vale, que se entere el Señor que estamos arrepentidos, sacrifícaselo. Pero claro, estos no se arrepienten, y como no se arrepienten, ¿qué hacen? Siguen sacrificando a la perfección. Lo han heredado. Saben levantar el altar, saben cortar la leña, saben entender el fuego, saben degollar la víctima. Todo el mundo dice que bien está sacrificando, pero Dios ve que está enfermo. Al pueblo le han vendido la moto, nadie se da cuenta. Ellos saben que está enfermo. No podía estar ciego, no podía estar herido, no podía estar cojo, tenía que ser perfecto. Estás exteriorizando tu arrepentimiento, pero como no se arrepiente, que están sacrificando por religiosidad y porque se piensan que es algo que forma parte de su cultura, se atreven a sacrificar lo que les sobra. ¿Te suena de algo esto? Somos fieras haciendo culto, no hay quien nos aguante. Lo hemos heredado, y digo, ¿quién sabe hacer culto mejor que nosotros? Tenemos los mejores cantantes, los mejores predicadores,
predicadores. Nadie sabe montar una iglesia como nosotros. Qué bonitos los locales, qué buena megafonía, qué bien se predica y qué bien se canta. La pregunta es, detrás de ese culto, detrás de ese mensaje, detrás de ese coro tan bien cantado, ¿qué vida hay? ¿Le estás sacrificando a Dios lo mejor o lo que te sobra? ¿Qué le estás dando a Dios? ¿La primicia o las obras? ¿No te suena de algo esta frase? Si me sobra tiempo voy al culto, si me sobra tiempo oro, si me sobra tiempo leo, si me sobra tiempo ayuno. ¿Cómo? ¿No sería al revés? Si me sobra tiempo trabajo, si me sobra tiempo veo la tele, si me sobra tiempo miro el móvil. Tiene que ser al revés, pero le hemos dado la vuelta. Si me sobra tiempo al culto, si me sobra tiempo leo, si me sobra tiempo oro, y vienes al culto y sabes hacer culto, pero sabe Dios que detrás de ese culto tan bonito no hay una vida de sacrificio, no se le está dando lo mejor. Por eso dijo, no quiero más. La pregunta es ahora, ¿qué le estamos dando a Dios? ¿Lo mejor o lo que nos sobra? Sálvese quien pueda. ¿Lo mejor o lo que te sobra? 18 horas de TikTok, que está poseído, porque entre lo que sale y como engancha, está poseído. Voy a mirar 5 minutos en TikTok y me voy a dormir. 3 horas después, ese mismo día en el cual no te habías puesto de rodillas ni 5 minutos porque según tú no tuviste tiempo. Por no hablar de, perdonadme con respeto, del Netflix, que acaba el capítulo y por 5 segundos se reproduce otro. Y qué largo se hace el tiempo de coger el mando y apagar lo que se activa el siguiente capítulo y lo ves. Y el tercero y el cuarto, 3 horas de capítulos, pero no has tenido ni un minuto para leer un capítulo de la Biblia. La Biblia está en lo alto del mueble, se la está comiendo el polvo. Solamente la sacamos de ahí para ponerla en medio del comedor, encima de la mesa, junto a los cafés y las pastas, cuando viene el pastor a la casa. Y ponemos una alabanza en el YouTube para crear un ambiente bonito. Y como que la Biblia siempre está ahí y siempre están las alabanzas. Si pudieras ver el historial que hay en el YouTube, verías que hacía tiempo no se ponía una alabanza, que solamente hay música en conversa. Ese es el ambiente que queremos en nuestros hogares. Pero luego vengo al culto y soy un fiera, sé cuándo levantar la mano, sé cuándo decir aleluya. Por no hablar de mí, que me voy al mercado, llego a la casa, me hincho de comer, me quedo dormido en el sofá, vengo con los pelos hincados, la cara hinchada, y quiero que el pastor me haga predicar porque si no me enfado. No era mis 5 minutos y quiero orar en voz alta, no te la lache. ¿Por qué le hablas en voz alta si no le hablas en secreto? ¿No te da coraje cuando ves a alguien por la calle 20 veces y no te saluda, y luego en el culto te saluda para quedar bien con el pastor? ¿Cómo se tiene que sentir Dios cuando durante todo el día no le has dirigido una palabra? Y aquí te pones muy formal, con palabras muy elocuentes. Si no me hablas en la casa, no me hables en el culto. Oh Padre, te ruego en esta tarde, la oración no pasa del techo, llevas todo el día sin hablarme, y ya que fuera un día, llevas meses. Pero qué oración más bonita, claro, lleva 20 años haciéndola, la ha perfeccionado tanto que la hace de memoria, así del tirón. El que se sienta en tu lado podría hacer tu misma oración a la perfección, porque la ha escuchado tantas veces que se la sabe de memoria. Porque son palabras bonitas, pero no del corazón. De carrerilla, presentas los alimentos de carrerilla al que los presenta, porque últimamente solo los presento cuando estoy de visita, para que los hermanos vean que soy espiritual. Presento los sueños con la manta encima de la cabeza, y lo hago tan de carrerilla que a veces me equivoco. Cuando voy a presentar los alimentos presento los sueños, y cuando tengo que presentar los sueños presento los alimentos. Religioso, aprendido, profesional, le estás vendiendo la moto al público, pero Dios sabe lo que hay detrás de ese mensaje tan bonito, de esa alabanza tan bien cantada, de esa oración en voz alta tan bien elaborada. No la quiere el Señor porque es una alabanza, una oración profesional, pero no estás ofreciendo lo mejor, le estás dando lo que te sobra. Vuelvo a preguntar, ¿qué le estamos dando a Dios? ¿Lo mejor o lo que nos sobra? ¿Lo mejor o lo que nos sobra? Pregúntatelo, yo me lo pregunto a mí. Por eso dijo Dios, se acabó. ¿Y cómo los castigó? No hablo más con vosotros. Luego nos preguntamos, ¿qué
ha pasado que no se siente a Dios? ¿Qué ha pasado que Dios ya no habla? ¿Qué ha pasado que ya no se mueven los dones? ¿Qué ha pasado que ya no hay profecías? Y las que hay no sabemos si son de Dios o de quién son. ¿Qué ha pasado que ya no se mueven? Ya no hay milagros, ya no hay sanidades. ¿Por qué antes sí ahora no? ¿Será que los de antes daban las primicias y nosotros estamos dando lo que nos sobra? No sé, es para meditarlo. Podríamos sacar muchas otras conclusiones, que era un tiempo de evangelización, que ahora es más importante la palabra, y me vale, y estoy de acuerdo, pero no quiere decirle que el brazo de Dios se ha cortado. Dios sigue obrando sanidades y milagros, y se sigue moviendo el Espíritu Santo, y sigo siendo pentecostal, y lo sigo creyendo con todas mis fuerzas, y me da igual lo que digan por ahí. Yo sé el Dios que tengo, y yo he visto cómo Dios actúa. Lo que pasa es que también me repito en la mente, ¿será que tú le estás dando las obras en vez de las primicias? Claro, de ahí que Dios cierra el cielo y dice, ya no hablo. Y ahora, después de 400 años, Dios rompe el silencio. ¿Qué ha pasado? Imaginaros después de 400 años que dice Dios a un ángel, ves a la tierra a traer un mensaje. ¿Qué tiene que haber pasado en el cielo? El cielo tiene que estar revolucionado. Imaginaros a los ángeles, chacho, ¿qué ha dicho el Señor? Que vaya a llevar un mensaje. ¿Qué dices? Que sí, pues ¿qué ha pasado? Que se le ha quitado el enfado al Señor. ¿Cómo puede ser que haya roto un silencio? Si estaba muy enfadado con el hombre, ¿qué ha pasado? Y uno saltaría, yo sé lo que ha pasado. Dejadme, ¿vale? Yo sé lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado en la tierra? Hay un avivamiento tremendo. ¿Y qué lo ha causado? Y dice uno, yo lo sé, yo lo sé. Han hecho una danza de niñas preciosa. No tiene ningún sentido bíblico, pero las niñas estaban guapísimas. La iglesia se ha llenado, ha venido todo el barrio, hasta los inconversos. Le han hecho a fotos, pero ha sido tremendo. Al otro día no había nadie en la iglesia, pero ese día el Ismael ha puesto fotos y yo también he puesto fotos. Y hemos dicho que avivamiento es tremendo. No, no, dice el otro, que no, hombre, que no. ¿Y qué es lo que ha sido? Ha sido una obra de teatro preciosa. Y todo el barrio ha venido. Y les han dicho que en el infierno el demonio atormenta las vidas. Y hemos roto la Biblia en 3 cachos. Porque el infierno no es un lugar donde el demonio va a atormentar al que se queda, sino el lugar donde va a ser atormentado el demonio. Y hacemos obras de teatro antibíblica y pensamos que eso va a traer el avivamiento. Señores, eso no es avivamiento, eso es entretenimiento. No fue ni una obra de teatro ni una danza, que no estoy en contra, siempre y cuando sea bíblico y no sea el patrón ni el fundamento de una iglesia, sino un añadido para edificar. Porque el patrón de una iglesia no puede ser un entretenimiento, el patrón de una iglesia no puede ser una actividad. ¿Qué fue lo que causó el avivamiento en el tiempo del rey Josías? Dice, buscar en el templo, quitar los lugares altos. Han entrado y han quitado la idolatría. Primero hay que quitar el pecado, luego se han ido al templo, han empezado a limpiar y que han encontrado el rollo de la ley. ¿Y qué ha pasado cuando han leído la ley? Dice, se rasgaron las vestiduras, se echaron a llorar y todo el pueblo clamó porque no estaban viviendo conforme a la ley. ¿Sabéis que trae un verdadero avivamiento? Que el pueblo doble su rodilla y se vuelva a la palabra. Sin palabra no hay avivamiento. Se puede llenar una iglesia con entretenimiento, pero allí no está Dios. ¿Dónde está Dios? En un lugar donde se adora, en un lugar donde se clama, en un lugar donde se le da la previdencia a la bendita palabra. ¿Qué ha pasado? Porque ha roto Dios su silencio. Y dice un ángel, hay un matrimonio que en un tiempo de corrupción, donde abunda la religiosidad, donde hay un rey corrupto, sin tener hijos, son irreprensibles. Un matrimonio que no era una multitud, que no era una campaña, que no era un cantante ni un predicador de moda. Un matrimonio viejo, anciano, pero que decidieron ser verdaderos. Señores, lo que va a provocar un avivamiento es que te pongas de rodillas en tu habitación y decidas vivir en santidad, aunque el mundo te empuje a lo contrario. No te dejes arrastrar por la corriente. Sé diferente, sé verdadero, sé santo. Gloria al que vive. Me duele. ¿Quién nos ha enseñado que podemos ofrecerle a Dios lo que nos sobra? Seguid por favor acompañándome. ¿De dónde me he sacado eso? Yo he crecido haciendo culto. Jugaba en la escuela dominicana a hacer culto y a ser pastor. En el patio del colegio les hacía culto a los niños. Era lo que había aprendido. No sabía lo que hacía, pero hacíamos culto. Esto no forma parte de nuestra cultura.
Esto es mucho más. Voy al culto porque va mi papá, voy al culto porque va mi primo, voy al culto porque en el barrio no tenemos otra cosa que hacer y por €1 paso la tarde. No se puede ir al culto así. No me puedo tirar los meses sin orar, venir aquí y ponerme a cantar y al pueblo lo engaño. Me pongo a predicar y ustedes, pues puede ser, porque hemos aprendido. Ismael, te digo una cosa aquí, amigo mío. Le dije al Señor, perdóname, porque cada vez soy mejor pastor y peor cristiano. Porque aprendemos, son unas pocas de iglesias, aprendes, y Dios en su misericordia, por amor a ustedes, puede derramar gloria, aunque yo no me lo merezca y no esté viviendo como tengo que vivir, pero ya me pedirá cuentas. Deja de jugar a los hombres por sus talentos. La Biblia no dice por sus dones los conoceréis, la Biblia dice por sus frutos los conoceréis. Que me encanta, está ungido, está lleno de Dios, es un talento humano. Los demonios también cantan bien y no oran, ni leen, ni buscan a Dios. Es un talento. No juzgues a la gente por su talento, juzga a la gente por sus frutos, por su espiritualidad, por su testimonio, por la santidad, por haber perseverado en el momento difícil, por haber sido fiel en el momento en que vistieron de negro, por haber sido de aquellos que dieron la espalda al mundo, al pecado y a la carne, y han sido fieles a Dios en todo tiempo. Pero dice la Escritura que estaba Dios cansado de los sacrificios profesionales de gente que no se arrepentía. Y yo pregunto, iglesia de Oliva, ¿quién nos ha enseñado? ¿Quién me ha enseñado a mí que podemos darle a Dios lo que nos sobra? Yo pregunto, ¿podemos darle a Dios lo que nos sobra? Al Dios de la excelencia hay que darle lo excelente, ¿sí o no? No podemos darle la sobra. Yo digo en esta tarde, ¿cómo nos atrevemos a darle a Dios la sobra? Pregunto, ¿acaso Dios dio lo que le sobraba? ¿Acaso Dios nos dio lo que le sobraba? Dios no nos dio lo que nos sobraba. Dios nos dio a su Hijo. Dios nos dio lo que mejor que venía. Dios dio a aquel que derramó su sangre. ¿Cómo le voy a dar yo la sobra? Yo digo en esta tarde, la sobra para el mundo, la sobra para el pecado, la sobra para la carne. A Dios lo mejor, a Dios lo mejor, a Dios lo mejor. Vuelvo a preguntar, ¿qué le estamos dando? Tanto te cuesta cuando vas a trabajar levantarte 10 minutos antes para ponerte de rodillas. No salgas de tu casa sin haber orado. No mires el móvil sin haber orado. No hables con nadie sin haber hablado primero con él. Has experimentado lo que es ponerte de rodillas en la madrugada. Has abierto las ventanas de tu habitación cuando aún era de noche y te has puesto a orarle de rodillas al Señor y has visto cómo daban las claras del día y el sol empezaba a resplandecer. Y como nuevamente el sol en su resplandor le estaba dando la gloria a su creador, y le has dicho al sol, tú siempre eres el primero cada mañana en darle la gloria a nuestro creador, pero hoy yo, un simple mortal, te he ganado. Yo he sido el primero en darle la gloria a nuestro creador. Has experimentado lo que es que Dios te despierte en medio de la noche y te diga, quiero que pases un rato a solas conmigo, quiero que me des hoy la primicia. ¿Lo sabes? Has experimentado lo que es negarte a ti mismo y decir, me apetece esto y aquello, pero voy a dejarlo a un lado porque hoy quiero darle a Dios lo mejor. ¿Sabes lo que es perderte un mercado bueno por decir voy a ayunar? Y no te hablo del desorden de no tener para comer y quedarte porque no te gusta trabajar. Te estoy hablando de gente que tiene para vivir 10 vidas y no es capaz de dejarle un día para dedicárselo a Dios. Y no se trata de que te he dejado el mejor mercado esperando que mañana en mi mercado malo me vas a dar el doble. No, la recompensa no es que mañana me des el doble. La recompensa es haber pasado una mañana sola contigo. Has experimentado lo que es darle a Dios lo mejor de tu tiempo, darle a Dios lo mejor de tu juventud. Dime. ¿Sabe lo que le ha costado a Dios que usted se pueda poner de rodillas en su habitación? Cristo, estando en la cruz, dijo, consumado es. El velo del templo se rajó, dándonos el acceso que habíamos perdido por el primer Adán. Para que usted se pueda poner de rodillas en su habitación, Cristo tuvo que morir en la cruz y reconciliarnos con el Padre. Eso que no valoramos, a lo que no le dedicamos tiempo, lo cual nos cuesta tanto hacer, lo que nos da tanta pereza.
ponerte en tu cuarto de rodillas 5 minutos. Para que usted y yo tengamos ese privilegio, Cristo tuvo que morir. ¿Qué le estamos dando? ¿Lo mejor o lo que nos sobra? Miren, les he dicho que Dios no iba a hablar a todos y que este mensaje me persigue. Porque me habló el Señor y me dijo: le estás predicando a mi pueblo que me den lo mejor, y a ti mismo te está costando darme lo que te sobra. Edítalo. Hay que darle a Dios lo mejor. Me está costando a veces darle lo que me sobra. Has ido a trabajar, has descansado, has visto tele, tienes 5 minutos y haces las sobras y te cuesta. No podemos seguir viviendo así. Si le estás dando lo que te sobra, Dios te habló. Si quizás te pasa como a mí, que no le estás dando las sobras, pero tampoco lo mejor, Dios te habló. Y si le estás dando lo mejor, también Dios te habló. Porque si le estás dando lo mejor, entenderás que estás tan cerca de Dios que te sabrá poco. Y entenderás que vivir 10 vidas dándole a Dios lo mejor se queda corto comparado con lo grande que Él es y con tanto que ha hecho por nosotros. No escatimes a la hora de ofrecer a Dios. Escatima en todo menos para Dios. Cierra tus ojos conmigo, por favor.